hoy vamos a seguir viendo, terminar con lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, ya empezando por esto, que estábamos viendo cómo funcionaba una etnografía, ¿cierto? Principales acciones para llevar a cabo un estudio etnográfico. ¿Se ve la imagen que les estoy compartiendo? Sí, Ya. sí, profe, sí se ve. Gracias por contestar. Ya. Entonces, vamos a ir de lleno a esto para que alcancemos a ver todos los diseños de investigación. Ya, la otra materia que era la que vamos a ver esta semana y que no vamos a alcanzar a ver presencialmente, se las voy a enviar en un video, que es el tema del muestreo. Ya la otra semana vamos a hablar de técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones para llevar a cabo un estudio etnográfico? Primero, plantear el problema, ¿cierto? Después, delimitar el sistema social, ya sea grupo, comunidad, etcétera, marcar fronteras. Cuando se hace una investigación etnográfica, yo no investigo a todo el mundo, ya yo investigo un sector acotado, ¿cierto? Un sistema social acotado. Es distinto al otro que habíamos visto, que era que habíamos visto la teoría fundamentada, que trabajaba con personas, ¿cierto? Quería crear teoría en base a las experiencias de las personas. En cambio, lo que quiere hacer la etnografía es describir cómo funciona un sistema social. Entonces, primero tiene que delimitar cuál es el sistema social que quiere investigar, ¿cierto? Yo les había contado algunos ejemplos, como, no sé, mi profesora que hizo una observación participante siendo cajera en Café con Pierna, otra profesora que hizo observación participante siendo temporera una semana, viviendo, trabajando como temporera, etc. Después, inmersión inicial en el campo. En esta parte lo que hacen es ir a ver cómo funciona donde ustedes van a ir a hacer su investigación, su estudio etnográfico. ¿Ya? Ver más o menos cómo funciona, cómo es el sistema social al que ustedes quieren, del que quieren participar, en el que quieren estar inmersos, ¿cierto? Inmersas. Después, verificación de que el sistema social es adecuado de acuerdo con el planteamiento. Si lo que yo quiero hacer es describir un sistema social, yo tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer, también como ya leí algo al respecto, tal vez tengo alguna idea de lo que puedo encontrar, entonces voy a verificar si calza con el problema de investigación el sistema social que yo elegí. No debería no calzar, pero uno nunca sabe, nunca se sabe, ¿cierto? Después, contactar con informantes clave. Esto es lo que yo les había comentado. Cada vez que se hace una investigación, bueno, en general cualitativa, pero en el caso de la etnografía es más importante, se contacta con que es un informante clave, es una persona que me va a ayudar para que yo pueda integrarme al campo que voy a estudiar, ya para que pueda conocer, por ejemplo, participar del sistema social. Si ustedes quieren trabajar, quizás hacer una investigación, eh, algo relacionado con las actividades de la vida diaria de personas con discapacidad que viven en un campamento, no pueden llegar a ir, ¿cierto? Van a tener que quizás contactarse con algún asistente social, trabajadora social o trabajador social, con alguno o alguna dirigente o dirigenta de la comunidad a la que quieren ingresar, etc. Esos informantes, ¿por qué son clave? ¿Por qué se les dice así? Porque son las personas que les ayudan como les ayudan a generar contactos para poder encontrar a las personas que ustedes van a querer entrevistar. A veces los mismos informantes claves son personas con las que ustedes van a trabajar, pero lo que hacen estos informantes claves es que les indican más o menos con quién podrían hablar para resolver su problema de investigación. Ellos y ellas saben, ya son los que tienen mucha información y por eso informantes clave, no solo para darle acceso al lugar donde quieren hacer la investigación, sino que también sobre conocimientos del sistema social que ustedes quieren investigar, el que están estudiando. Entonces, ¿qué más? Establecer sitio y lugar específico donde se iniciará el estudio. Determinar participantes, muestra inicial y otros tipos de datos adicionales a recabar. Como ya les voy a explicar cuando les envíe el video sobre muestreo, la metodología cualitativa no necesariamente parte uno diciendo ya, voy a hacer 10 entrevistas y 5 días de observación participante. Esto en general para la metodología cualitativa, pero obviamente también se aplica a los estudios etnográficos, que ustedes tienen una muestra inicial y a medida que van recolectando información van viendo si tal vez son muchas personas las que tenían planificado entrevistar, si tal vez son muy pocas, van a tener que buscar más, por eso se le dice muestra inicial. También tal vez necesitan recolectar otros tipos de datos, quizás además de la información que ellos los den,
las personas les ven, quizás van a recolectar ustedes algún registro, quizás van a buscar certificados de nacimiento, alguna información, hacer cruces con algún dato de salud, etc. Recolectar y analizar datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura del sistema social y el contexto. Las investigaciones etnográficas, piensen que intentan describir a alguien que no conoce un grupo social o un sistema social, describirle cómo funciona. Entonces piensen que es como contar una historia de forma científica, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, al principio, cuando yo voy recolectando mi información, tengo que hacer observaciones generales eh, sobre cómo funciona el lugar, el grupo social al que yo voy a investigar o el sistema social que estoy investigando. Hago observaciones en general. Después, aquí cuando yo hablo observaciones me refiero a la técnica de recolección de información que se llama observación, no es observaciones así nomás. ¿Ya? Entrevistas abiertas con preguntas descriptivas. Una entrevista abierta, como vamos a ver en la próxima clase, es un tipo de entrevista donde se hacen preguntas generales y las personas responden y se les deja hablar. Son largas y son para profundizar en las temáticas. ¿Ya? Y por eso preguntas descriptivas. ¿Ya? Cómo funciona tal cosa, de qué manera se desarrolla tal proceso, ¿cierto? ¿Cómo hace usted para hacer esto? Eso es algo descriptivo, que la persona describe cómo funciona algo. Recopilación amplia de artefactos, documentos y materiales culturales. Este es un ejemplo más que nada relacionado, bueno, sí, también tiene que ver obviamente, pero no nos olvidemos que esto viene desde la antropología, ¿ya? Pero una etnografía también, el recolectar otra información que va más allá de la observación y la entrevista, sirve para dar contexto al sistema social que yo estoy explicando. Análisis del ambiente físico y social. No es solo importante saber lo que las personas dicen, sienten o cómo dicen que ellos que funcionan las cosas. Muchas veces cómo se distribuyen los objetos en un espacio, ¿ya? O cómo las personas se relacionan entre sí, nos dice mucho sobre la sociedad que estamos estudiando. Y estudio de la historia del grupo o comunidad. También es importante saber, por ejemplo, si están haciendo la investigación en el campamento, saber por cuándo se creó ese campamento, quiénes son las primeras familias, cómo funcionan, ¿cierto? La historia. Les sirve para tener un contexto. Después, integración del portafolio de evidencia o base de datos, analizando cada pieza de información y triangulando. Triangular es juntar distinta información y analizar la información de distintas, en este caso se refiere que son distintos tipos de información, observaciones, entrevistas, fichas, no sé qué más sale acá, artefactos, etcétera. Y triangular significa juntar toda esa información y analizarla en conjunto, como parte de lo mismo. ¿Ya? Elaborar un reporte de recolección y análisis abierto. Ya aquí yo ya tengo toda esta información, ya la que he recolectado hasta el momento. Entonces describo en general el ambiente, categorías y temas culturales emergentes. Sí, aunque ustedes digan que en socioantropología no tiene relación con metodología, tienen que saber lo que es cultura, ¿cierto? Eso sí lo vieron. Cuando les hablo de cultura saben a lo que me refiero, ¿cierto? Sí, ya. Gracias, Paula. Entonces, y como sabemos que todo es cultura, independiente de que estén haciendo una investigación del área de la salud, ¿cierto? También es cultura, ya también se relaciona con la cultura. Entonces, se describe el ambiente y las categorías y temas culturales emergentes. Ya. Después de eso, yo hice una descripción general del sistema social que estoy investigando. Y ahora quiero enfocarme en cosas más específicas. Ya, entonces, si se fijan, hice como un barrido general de lo que estoy investigando, de mi problema de investigación, y voy de nuevo y recolecto datos de manera enfocada sobre aspectos específicos del sistema social. Observaciones dirigidas. ¿Qué temas yo consideré que eran más relevantes a describir en profundidad? Entrevistas abiertas, preguntas estructurales y de contraste. O sea, preguntas de estructura, cómo funcionan ciertas cosas dentro de la sociedad. Y de contraste, ya para contrastar distintas situaciones o compararlo quizás con otras situaciones similares, etc. Recopilación selectiva de artefactos, documentos y materiales culturales. Quizás, no sé, siempre hacen alguna actividad o algún festejo, entonces yo voy a buscar información específica sobre esa festividad que es importante para el grupo social que estoy estudiando. Después, identificar unidades de análisis cultural. Ya, aquí es
como ya hacer un análisis, empezar a hacer análisis más profundos, cuáles son las unidades que a mí más me interesa, de toda la información que tengo, cuáles son las unidades de análisis que yo encuentro más interesantes. Después hago una codificación abierta y generación de categorías culturales. Eso es lo que yo le explicaba a la codificación en la clase pasada, ¿cierto? Le voy poniendo etiquetas a los contenidos de la información que yo recolecté, ¿ya? Y categorías culturales, lo mismo, creación de categorías. Aquí se le dice culturales porque, como les decía, tiene que ver con la antropología, ¿ya? Entonces se hace la codificación y se generan categorías. Después, describir analíticamente el ambiente e interpretar la cultura. Detectar temas y patrones y vincular las categorías. ¿Se acuerdan? Codificación axial, así como generar hipótesis culturales. ¿Ya? Ustedes dirán, pero una hipótesis cualitativa, ¿cómo va a ser? También puede haber una hipótesis cualitativa de cómo deberían funcionar las cosas. No se va a poder medir numéricamente, pero eso no significa que no pueda hacer el investigador o la investigadora no puede hacer una hipótesis sobre cómo cree que funcionan ciertos aspectos de la sociedad que está estudiando. Después, elaborar un reporte de recolección y análisis enfocados en las descripciones de categorías y temas culturales emergentes. Codificación selectiva, ¿cierto? Eso ya era crear las categorías principales. Clasificaciones o taxonomías culturales, ya ir especificando, clasificando cada una de las cosas que se analizaron, ¿cierto? Teoría, hipótesis emergentes. Si nace alguna teoría o alguna hipótesis desde la información recolectada, también se incorpora. Después, sigo profundizando en mis mismos datos que ya tengo, ampliar observaciones, bueno, ya, tengo mis datos, hice todo este análisis, después entonces digo, ya, ok, tengo lo general, un poco lo específico, ahora vámonos a lo extremo, ya, ampliar las observaciones, hago más observaciones, busco casos extremos, algo que se aleje de lo que yo encontré que es general en la comunidad que estoy estudiando, ¿cierto? Confirmar y saturar categorías y temas culturales. Creo que se los mencioné en la clase pasada, pero saturar se refiere a que cuando voy a entrevistar o a observar, ya no encuentro información nueva, porque ya tengo toda la información posible. Eso significa saturar. No voy a conseguir información nueva aunque siga entrevistando a muchas personas, aunque siga observando por un mes más, ¿ya? Después, verificar el reporte con los participantes. Es importante la metodología cualitativa. Muchas de los diseños incorporan a las personas que investigaron, ¿ya? Porque se entiende que el conocimiento que se construye es co-construido, ya que se construye en conjunto. Entonces, también, tal vez yo escribí algo que yo entendí de cierta forma, pero no es así para las personas. Entonces, por eso se chequea con y realizar los ajustes pertinentes. Salida del campo, ya salgo, dejo de hacer mi investigación, ya no estoy en el campo, entonces ya, por ejemplo, no tengo la opción de ir a recolectar más información. Obviamente, en la realidad si tengo que volver, vuelvo, pero en este tipo ideal de como pasos ideales a seguir en la investigación, se sale del campo y finalmente se elabora el reporte final, donde se incorporan descripciones finales de categorías y temas culturales, taxonomía de categorías y temas culturales, explicaciones de la cultura del grupo comunidad, teorías e hipótesis. Ya, esa es una investigación etnográfica. Chat. Acá Carolina dice que también, sí, que sabe lo que es la cultura. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna duda con la etnografía? Ahora vamos a pasar a la fenomenología. Y sí, suena como un trabalengua, ¿cierto? Diseños fenomenológicos. Ya, ¿se ve la diapositiva? Sí, profe. Gracias, Paula. Ya, sí se ve, muy bien. Entonces, vamos al diseño fenomenológico. Ahora lo que yo les estoy explicando, si ustedes deciden hacer su trabajo final con metodología cualitativa, sería bueno que elijan, bueno, también les va a servir para el taller obviamente, pero sería bueno que elijan un diseño de investigación y que piensen cómo lo harían para contestar su pregunta utilizando este diseño, ¿ya? Diseño fenomenológico. ¿Qué es la fenomenología? A partir de los relatos de las experiencias de los individuos investigados, se explora, describe y comprende lo que tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. ¿De dónde viene el nombre fenomenología? De fenómeno, ¿cierto? No se olviden que logía es conocimiento, ¿cierto? Logía, conocimiento, entonces fenomenología. Estudio, o sea, estudio o conocimiento de los fenómenos. Entonces suena como un trabalengua, pero una vez que ya van a poder decir la palabra varias veces. Entonces después ya no va a ser tan difícil.
¿Cuál es la diferencia con lo otro? Que aquí tiene como énfasis la experiencia compartida de los individuos. Entonces, ¿qué técnicas, por ejemplo, para recolectar información usaríamos en la fenomenología? Los grupos, las entrevistas grupales, los focus group, ¿ya? Porque me importa cómo las personas interpretan una experiencia en común, ¿ya? Ese es el enfoque principal de la fenomenología. Se utiliza cuando se busca entender las experiencias de las personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Una típica investigación fenomenológica sería ver cuáles son los efectos que tiene un desastre natural, por ejemplo, sobre un grupo de personas. Eso pasa mucho aquí en Chile, o quizás con el coronavirus. ¿Cuál sería la experiencia, cierto, que han tenido las personas que tienen rehabilitación en la Teletón, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se han movilizado? ¿Han podido asistir? ¿Se ha cancelado? ¿Qué tal la regularidad? ¿Cómo les ha afectado, o más allá de eso, cómo les ha afectado en el desarrollo, en el trabajo que deberían realizar? Ya, eso sería algo que estudia la fenomenología. ¿Qué características tiene? Quiere describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Por eso les decía que no se trabaja solamente con las personas de forma individual. Yo puedo hacer entrevistas individuales, ya puedo hacer observaciones, etcétera, pero me interesa también que en conjunto construyan la experiencia, ya que colectivamente construyan la experiencia de haber participado, de ser parte de cierto fenómeno. Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. Entonces aquí vamos un poco más allá y aquí no estamos, sí, siempre si se crea teoría está bien, pero a diferencia de la teoría fundamentada, que es el primer diseño que vimos, en la fenomenología no se genera un modelo teórico con las experiencias, ¿ya? Sino que, como dice acá, se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿qué pueden compartir? Pueden compartir sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, ¿ya? Etcétera. No solo estamos pensando en lo que ellos nos digan, en la parte más, siempre pensamos que la recolección de información es quizás más lógica, pero si queremos conocer las experiencias de las personas, también hay que considerar y tomar en cuenta las emociones de las personas. Entonces, el investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Aquí nuevamente podemos ver que es una metodología cualitativa, se co-construye, ¿cierto? Y ustedes dirán que tienen que ver la intuición y la imaginación, ¿cierto? Las estructuras universales en la investigación. Pero se relaciona porque para yo poder conocer lo que piensan otras personas, yo tengo que imaginar también cómo ellos vivieron ciertas cosas, las preguntas que yo les voy a hacer, etc. ¿Ya? ¿Qué más? El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, en el momento que sucedieron, espacio, lugar en el cual ocurrieron, corporalidad, las personas que las vivieron, y contexto relacional, los lazos que se generaron durante las experiencias. Entonces, cuando hago una investigación fenomenológica, lo que quiero hacer es considerar estos 4 elementos. ¿Qué pasó en el momento que sucedieron? ¿Cómo vivieron en el momento que sucedieron? ¿Qué sucedió en el espacio? ¿Ya? ¿Quiénes fueron las que estuvieron? Las personas que vivieron, obviamente, eso es lo que donde voy a recolectar información. ¿Ya? Y el contexto relacional. ¿Qué lazos se generaron durante la experiencia? Por ejemplo, en la emergencia sanitaria, los lazos, si yo no puedo salir de mi casa y solo puedo estar quizás en mi cuadra, yo voy a generar lazos con personas que antes no eran tan cercanas. Quizás se unieron la familia, quizás se alejaron la familia, quizás hubo más pelea, más divorcio, el deterioro de la salud de alguien generó ciertas consecuencias e hizo que la experiencia de vivir una enfermedad en un contexto de emergencia sanitaria haya generado muchas problemáticas que van más allá del objetivo, ya que van más allá de estuvo enferma tal cantidad de tiempo, hubo un deterioro, quizá un atraso en la rehabilitación, pero más allá, ¿cómo fue la experiencia de las personas más allá de lo que yo puedo medir con un cuestionario o con una prueba, con un test? Hay tres, si no me equivoco,
no, dos enfoques de fenomenología. La hermenéutica, que se concentra en la interpretación de la experiencia humana en los textos, entre comillas, de la vida. Este enfoque de la fenomenología no tiene reglas tan específicas, pero se desarrolla a través de la interacción dinámica de las siguientes actividades. Ya, este es como el proceso para hacer fenomenología hermenéutica. Define un fenómeno, un problema de investigación, ¿cierto? Estúdialo y reflexiona sobre esto. O sea, analizar, cuando digo estudiarlo, se refiere también a recolectar la información y reflexionar sobre este. Ya este sería el proceso de buscar información bibliográfica, recolectar datos cualitativos y reflexionar al respecto. Después de que reflexiono, descubro categorías y temas esenciales del fenómeno. Ya en este caso, la naturaleza de la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tuvieron las personas respecto a este fenómeno, que sería mi problema de investigación? Lo describo, ya escribo lo que sucedió, lo interpreto, mediando diferentes significados aportados por las participantes. Cómo yo interpreto algo que me dijeron otras personas, eso es subjetivo, por supuesto, pero hay maneras de hacerlo. ¿Ya? Muchas veces la metodología cualitativa también obviamente tiene un problema, que no sé si problema, pero es como de donde puede sacar, hay mayor riqueza del contenido, pero también puede ser hasta cierto punto un problema, porque yo interpreto como yo creo que son los significados las cosas que me dicen las personas. Entonces primero yo describo lo que me dijeron, ¿ya? Y después yo lo interpreto. Si la persona quizás no me dijo directamente que tenía miedo, que estaba asustada, pero me expresa de ciertas formas, utiliza conceptos que se relacionan con el miedo, etcétera, yo puedo interpretar que la persona tenía miedo, por ejemplo. Y el otro enfoque es la fenomenología empírica, que se enfoca más en describir las experiencias de los participantes. O sea, aquí lo que yo quería hacer era, bueno, creo categorías, etcétera, ¿cierto? Es como estructurado. Igual tiene una estructura. Igual siempre voy a crear categorías, pero aquí creo categorías y cuáles son los temas esenciales del fenómeno, lo describo y lo interpreto. Aquí me interesan las experiencias. ¿Qué pasa aquí? La persona que está haciendo la investigación hace a un lado, entre comillas, sus experiencias para visualizar una nueva perspectiva del fenómeno o problema bajo estudio. Aquí yo quiero alejarme un poco de mi concepción de las cosas. Si se fijan en la hermenéutica, aquí yo intento interpretar y hacer un análisis interpretativo. En la empírica, lo que yo quiero hacer es describir lo que me dijeron las personas que sienten respecto al tema. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son hartos más los pasos. ¿Qué hago? Primero, para hacer fenomenología empírica. Obviamente determino y defino el problema de investigación, recopilo datos sobre las experiencias de diversos participantes con respecto al mismo, ¿ya? Recolecto información, analizo los comportamientos y narrativas personales para tener un panorama general de las experiencias, ¿ya? Identificar las unidades de significado y generar categorías, temas y patrones, detectando citas o unidades clave. Lo mismo, ¿cierto? Codificar, crear las categorías axiales, relacionar, etc. Elaborar una descripción genérica de las experiencias y su estructura, condiciones en las cuales ocurrieron, las situaciones que la rodean y el contexto. ¿Qué significa esto? Yo hago una descripción genérica, se refiere a como general, ¿ya? En general pasaron estas experiencias y en este contexto. O sea, y esta fue la estructura de las experiencias, en qué contexto pasaron, cuáles son las condiciones, qué situaciones hay alrededor. Muchas veces las personas actúan de cierta forma por el contexto en el que se encuentran, ¿cierto? No siempre en otras situaciones no actuarían de esa forma. Entonces, por eso es importante, cuando yo hago una descripción, ¿cierto? Cuando yo hago una descripción de las experiencias, tengo que ponerlo en un contexto. No puede ser una descripción o contar experiencias o situaciones que estén fuera descontextualizadas, porque esas situaciones se dan en ese contexto específico, si no, no estaría estudiando ese fenómeno. Y finalmente se desarrolla una narrativa que combina las descripciones y la estructura, ¿ya? Para transmitir la esencia de la experiencia en cuanto al fenómeno estudiado. Aquí, por ejemplo, ¿qué puedo incorporar en esta narrativa? ¿Qué cuestiones comparten las narrativas? Lo que tienen en común, ¿ya? Y lo que tienen en común y lo que tienen en diferente, ya que no necesariamente todos podemos vivir lo mismo de formas diferentes. Entonces pueden haber diferentes apreciaciones, valoraciones u opiniones sobre este, ¿ya? Categorías también aquí. Entonces, ¿en qué comparten, qué tienen en común las narrativas y qué tienen diferente estas narrativas, las experiencias de las personas? ¿Ya? Eso.
ahí ahora les voy a mostrar también el diseño. ¿Alguna duda con la fenomenología? ¿Dónde está acá? Aquí tengo, espérenme, estoy buscando mientras si tienen alguna duda. ¿No? Ya. Entonces vamos a... Ah, chat, perdón. No, gracias Carolina y Paula por contestar. Entonces, fenomenología. Ya. Entonces, ¿se ve la foto? ¿El diagrama se ve? Sí, profe. Gracias. Gracias Carolina. Ya, entonces, ¿cómo hago una investigación fenomenológica? Obviamente, parto del planteamiento del problema, ¿cierto? Identifico el fenómeno que nos interese, que vamos a estudiar. Después, lo mismo, se elige el contexto y los participantes. ¿Dónde voy a hacer la investigación? Ya elijo individuos o miembros de los grupos que hayan experimentado el fenómeno que me interesa estudiar, ¿cierto? Después, inversión en el campo. No se olviden que el campo es donde yo voy a recolectar la información. ¿Ya? Reconocimiento y posterior revisión del lugar donde ocurrió el fenómeno y las experiencias. Búsqueda de antecedentes históricos sobre el fenómeno y los participantes, para fines de contextualización. Piensen cuánta investigación fenomenológica se hizo después del terremoto del 2010, por ejemplo. ¿Ya? Muchísimo. Y desde todos los enfoques que se les pueda ocurrir, ¿cierto? Porque es un fenómeno que marcó la vida de muchas personas, igual como ahora lo que ha pasado con la crisis sanitaria, lo mismo. De que ha cambiado, es un fenómeno, porque es un fenómeno que quizás ustedes pueden pensar que es interesante estudiar desde la metodología cualitativa, porque es algo que ha generado un gran impacto en la vida de las personas. Entonces, después, se recolectan los datos sobre las experiencias con el problema de investigación, ¿cierto? Recolecto información mediante entrevistas, grupos de enfoque o grabaciones en video. Lo que yo les decía, grupos de enfoque, ¿cierto? Aquí se trabaja en grupo también, porque me interesa saber cómo las personas entienden el fenómeno de manera individual y en grupo. El producto consiste en varias descripciones y narrativas de experiencia. Entonces recolecto información donde las personas describen cómo fueron sus vivencias, qué vivieron, qué sintieron, etc. Después se transcriben las narrativas y la experiencia y se agregan todos los materiales de información a la base de datos. Una base de datos cualitativa, ya les había comentado, es la información que yo recolecté escrita en texto. Se revisan todas las descripciones de información, vista lectura general de los datos para tener un panorama completo. ¿Por qué dirían ustedes? Pero obvio, si yo estoy haciendo mi investigación voy a saber todo lo que me han dicho. Pero las investigaciones no siempre las hace una sola persona, ¿cierto? Muchas veces en la universidad los profesores, profesoras se ganan proyectos de investigación y ellos no recolectan los datos, solo los analizan. Por eso es importante leer toda la información. Después, si es en video, ver el video también. Identificar las unidades de análisis. ¿Ya? ¿Qué voy a investigar? En específico, unidad de análisis. ¿Qué voy a analizar? ¿Ya? Unidad de análisis se refiere a cuáles de las partes de los textos y yo me voy a basar, de los textos que tengo. Después, lo mismo, se generan categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas de los participantes sobre las experiencias con respecto al fenómeno. De nuevo, aquí nos ponemos a codificar, aunque no lo diga, ustedes ya saben que para generar categorías primero tengo que codificar, ¿cierto? Crear etiquetas, etiquetar, etc. Después descubrir la conexión entre las experiencias de los participantes en relación con el fenómeno. Eso se hace vinculando las categorías y temas. ¿Cómo se conectan todas las experiencias que yo recolecté de las personas? Después, determinar el fenómeno a partir de análisis de experiencia. Creo categorías y temas centrales sobre la esencia de las experiencias, busco las diferencias, las visiones distintas. La esencia de la experiencia es lo común, las diferencias, las visiones distintas, estructuras, categorías que componen el fenómeno y sus relaciones, ¿cierto? Y el contexto, tiempo, lugar y situación. Entonces aquí es importante. ¿Cómo? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Ya, entonces es importante, ¿por qué? Porque aquí yo estructuro mi investigación, ya si bien después yo hago el reporte final, etcétera, pero esto, ojalá se escuche bien.
Pero esto que está acá, lo que dice el análisis de la experiencia es donde usted entienden bien cuál es la experiencia, valga la redundancia, de las personas en torno al problema de investigación o fenómeno que están estudiando. Después desarrollan una narrativa general que incluye las categorías y temas comunes y diferentes, ¿cierto? Así como los vínculos dentro del contexto. El producto es una descripción del fenómeno, que sería la experiencia común, y las categorías emanadas a partir de las experiencias. Entonces, ustedes, como ya han visto, siempre la metodología cualitativa lo que hace es recolecta la información directo de las personas y después la toma y la procesa, hace categorías y las relaciona esas categorías las unas con las otras. Independiente de la finalidad del diseño de investigación que estén utilizando, ya eso es lo que hace. Crea categorías, las relaciona entre ellas. Y después, ¿qué pasa? Valida la narrativa con las personas, lo mismo que la etnografía, ¿cierto? Y que la teoría fundamentada, y revisa con otros investigadores. Y elabora un reporte final. ¿Qué pasa? Aquí hay un cuadrito pequeño que dice, ¿se requieren más datos? Sí, recolectarlos hasta la saturación y lograr el entendimiento. Piensen que cuando ustedes tienen mucha información, y salen del campo o dejan de hacer entrevistas o qué sé yo, se sientan a analizarlo, puede que les queden vacíos, que les queden blancos, algo que no preguntaron, algo que no consideraron relevante. Entonces siempre la metodología cualitativa tiene esta característica que siempre pueden volver a recolectar la información. Ya. ¿Alguna duda con la fenomenología? Vamos a considerar que no. Ahora, vamos a ver sobre la investigación-acción. Voy a dejar el tiro abierta la imagen. Gracias, Paula, por contestar. Ya, entonces, investigación-acción. ¿Habían escuchado alguna vez sobre esto? Bueno, la investigación-acción es un diseño de investigación que tiene como finalidad comprender y resolver problemáticas ya de una comunidad o de una colectividad vinculadas a un ambiente. Por ejemplo, una problemática que tenga un grupo, que tenga un programa, una organización o una comunidad. La investigación generalmente la metodología cualitativa siempre tiene este enfoque de realizar un cambio social, generar cambios, mejorar la vida de las personas. La investigación-acción lo dice directamente incluso de su nombre. Entonces, tiene como enfoque generar cambio social y transformar la realidad. No va a ser solo investigación para recolectar información. Tiene como base el generar un cambio, ya en cualquier aspecto, ámbito que sea que se está investigando. Entonces puede ser, perdón. Paula dice, creo que sí. Quizás la han escuchado. Creo que en algún momento les hablo di como un ejemplo de investigación-acción. Que hasta el momento habíamos hablado que, bueno, cuando hablábamos de metodología cuantitativa, que se trabaja con las personas, y obviamente igual la metodología cualitativa también trabaja con la ética, ya eso no está extra, porque si no, no se podría hacer la investigación. Pero la investigación-acción implica realizar un cambio en el lugar donde yo voy a investigar. ¿Ya? Quieren que las personas tomen conciencia y que las personas tomen conciencia de su papel en el proceso de transformación. No quieren no van como los salvadores a cambiar el mundo de las personas, sino que los investigadores que trabajan con esta metodología de investigación, ¿ya? Este diseño de investigación, o paradigma también se le puede decir, porque si se dan cuenta es una forma de ver el mundo, ¿ya? De entender la realidad. Lo que quieren hacer es que las personas cambien su situación y ellos solo les entregan las herramientas, ya quizás hacen alguna intervención, etc. Y se centran en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Entonces muchas veces los investigadores recolectan la información, hacen alguna acción, por eso se llama investigación-acción, ¿cierto? Y los resultados que tienen también se entregan para que se genere algún cambio. Siempre tiene como enfoque el generar un cambio. Y lo más importante es que las personas se den cuenta que los cambios pasan, o sea, ellos son los que tienen que generar su propio cambio, que no sea alguien de afuera. ¿Cuándo se utiliza? Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio.
Entonces, cuando se hace este tipo de investigación, se parte de la base que se quiere hacer un cambio. ¿Qué características tiene? Es democrática porque todos los miembros de un grupo o una comunidad pueden participar, ya no se va a discriminar a alguien. Es equitativa porque cualquier contribución de las personas, independiente que sean investigadores o no, ya son valoradas. Y las soluciones también incluyen a todas las personas del grupo o comunidad con el que estoy trabajando. Por ejemplo, puede ser un problema en un consultorio, un problema de, no sé, de la lista de espera de un consultorio, quizás se puede solucionar trabajando en comunidad y ver de qué manera entre todos pueden trabajar, por ejemplo, para ir a pedir, no sé, pueden organizar los días que se piden las horas, ¿cierto? Los horarios, ser más puntuales, etc. Es liberadora. Una de sus finalidades es combatir la opresión e injusticia social, que las personas se hagan cargo también, bueno, no, que las personas se hagan cargo de cambiar las cosas que, por las que están siendo discriminadas o que son injustas, pero al mismo tiempo también incorporar a las personas que van a apoyar, que pueden hacer ese cambio. Y es detonadora de las mejoras de las condiciones de vida de los participantes. Entonces, si se fijan, hasta este momento no habíamos hablado tan directamente de generar un cambio, pero este tipo de investigación, este diseño de investigación, lo que quiere es eso, parte de la base, ya no dice que eso, uno intenta ser objetiva, nada, ya eso no es cualitativo y mucho menos es la investigación-acción. ¿Qué otras características tiene? Creen en el valor de los análisis de los problemas sociales basados en la comunidad, o sea, ¿quién sabe mejor que las personas que tienen la problemática cuál es el problema? ¿Ya? Alguien de afuera no lo va a entender tanto como las personas que lo están viviendo. ¿Qué más? Tiene un compromiso con la acción, bueno, las personas que trabajan con esta metodología, o sea, con este diseño de investigación, tienen un compromiso con la acción de la comunidad local, pero se ocupan de proteger el bienestar y los intereses de aquellos con quienes trabajan. Si yo voy a hacer una investigación y me contrató una empresa, sería medio extraño hacer investigación-acción si yo voy a velar por los intereses de la empresa. A mí me interesa que las personas que tienen algún problema de alguna forma yo considero que hay un problema social que tienen que resolverse. Yo quiero que esas personas, los intereses de ellos tienen que ser los que más me importen a mí. Los académicos participativos rechazan el concepto de neutralidad valorativa, a la vez que también rechazan las críticas que los conocimientos recolectados con este método, carecen de rigor científico y son demasiado políticos. Dependiendo de quién esté haciendo la investigación, qué paradigma consideran que es más relevante, las personas no están aceptadas en la comunidad científica el realizar investigaciones tan políticas. Y político nosotros muchas veces pensamos que tiene que ver con partidos políticos, pero no necesariamente. Ya aquí cuando se le dice que este diseño de investigación es político, es porque hace que las personas cambien su realidad. Ya eso también se relaciona con la política. Y al ser subjetivo y enfocarse ya en modificar la realidad, hace que eso pierda, no sigue el método científico. ¿Ya? Aquí les incorporé dos diseños de la investigación-acción. El práctico, que estudia prácticas locales de grupo o comunidad, tiene que ver, utiliza investigación individual o en equipo, ¿ya? Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, implementa un plan de acción, o sea, a ver, primero yo investigo las prácticas, tengo una problemática obviamente, estudio las prácticas de grupo a la comunidad, y lo hago a través de entrevistas individuales, puede ser en grupales, alguna actividad, talleres, etc. ¿Ya? Y aquí después se implementa un plan de acción, ya para resolver el problema, o sea, introduzco una mejora o genero el cambio. Son esas tres alternativas. Puedo resolver el problema de raíz con mi intervención, ser el plan de acción, introduzco una mejora o pongo como la semilla, por decirlo así, entre comillas, para generar el cambio. El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad. Aquí no hay, si se fijan, una horizontalidad entre el investigador, investigadora y las personas de la comunidad con las que se va a trabajar, del grupo con que se va a trabajar. El participativo estudia temas sociales que construyen las vidas de las personas en un grupo o comunidad. O sea, el diseño de investigación-acción, parte de la base que va a hacer una investigación sobre un tema que le genera un problema a un grupo o una comunidad.
Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad. Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Emancipa a los participantes y al investigador. Entonces, también, en este caso, la investigación acción participativa, dice que no solo son los participantes los que van a tener algún cambio, sino que también el investigador o investigadora que está participando también le va a generar algún cambio en su forma de pensar o de ver el mundo. Aquí, ¿cómo se lleva a cabo la investigación-acción? Voy a verlo dos formas. Ya primero la investigación-acción sin apellidos, ya más que nada la primera que les dije que era la práctica, y después vamos a hablar cómo funciona la investigación-acción participativa. La investigación-acción, bueno, como les decía, busca un problema, intenta generar un cambio a través de intervención o intervenciones que se construyen en conjunto con los participantes a través de 3 momentos. Observar, veo cuál es el problema, recolecto datos, pienso, o sea, analizo, interpreto la información recolectada y actúo. Resuelvo los problemas e interpreto mejoras. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué es participativo? Porque los problemas no los identifico yo desde afuera omnipotentemente, ya como en un pedestal. Lo hago las personas. Las personas me dicen cuáles son los problemas, después yo les entrego algunas posibilidades de solución, en conjunto se decide qué hacer y se actúa. Después, otra forma de verlo, de ver el mismo proceso, detectar el problema de investigación, clarificarlo, diagnosticarlo, ya es lo mismo, ¿cierto? Problema social, necesidad de cambio, mejorar una situación, ¿cierto? Etcétera. Se formula un plan, un programa para resolver el problema, introducir el cambio, implementar el plan o programa y evaluar resultados, y después de retroalimentación, la que puede conducir a un nuevo diagnóstico y una nueva espiral de reflexión y acción. Entonces, recolecto mi información, ya cuando digo diagnosticar el problema de investigación es que yo hablo con las personas, diagnostico. Después elaboro una propuesta para entregar alguna solución a este problema, ya dependiendo del nivel que quiera entregar la solución, lo implemento, veo qué tal y genero una retroalimentación con las personas a las que yo realicé a las que yo les hice esta implementación de mi plan de acción, y si consideran que no funcionó, creo otro plan de acción y de nuevo. Y es una espiral de reflexión y acción. ¿Y cuál es la diferencia con, bueno, es parecido, ya la investigación-acción participativa ve a los seres humanos como co-creadores de esa realidad, mediante la participación, la experiencia y la acción, y los investigadores ayudan a que esto suceda. Aquí se trabaja más de la mano con las personas, en los otros también sí, también se considera que las personas tienen que ser parte del proceso para poder generar un cambio, pero la investigación-acción participativa quiere ir de la mano, ¿ya? En todo el proceso. Entonces, primero se planifica el cambio en conjunto con las personas, se actúa y observa el proceso y las consecuencias del cambio, se reflexiona acerca de estos procesos y las consecuencias, lo mismo, se replanifica, actúa y observa nuevamente y se vuelve a reflexionar y así sucesivamente. Que es la diferencia con lo otro, que esto se hace en conjunto, mano a mano con las personas. El otro puede que también incorpore la opinión de las personas, pero puede ser en una parte, puede ser que esa opinión no se considere durante todo el tiempo, sino que sea algo que se hace en un momento específico. ¿Ya? Que sea un paso que hay que seguir, pero no que se considere a lo largo de todo el desarrollo de la investigación. ¿Qué les parece la investigación-acción? Yo considero que es completamente distinto a todo lo que habíamos visto hasta el momento. No sé si les parece a ustedes también que es muy distinta. Paula dice que es interesante, Bárbara dice que se ve más práctico que los otros, que buscan más sistematizar más que nada. Sí, tiene razón Bárbara, porque este es una metodología que dice, ok, me sirve, sí, recolecto información, interesante, pero ¿de qué sirve en la práctica, la realidad, lo que yo estoy haciendo? Entonces, la investigación-acción dice, yo tengo como, por decirlo, tengo conciencia social de alguna forma, ya yo quiero generar un cambio, pero los cambios no se hacen verticalmente. Muchas veces sí, las investigaciones se utilizan para justificar cambios en políticas públicas, ¿cierto? Para generar algunas modificaciones en algún servicio de salud, ¿cierto? Etcétera. Pero no es lo mismo cuando se hace desde afuera que cuando se incorpora a las personas. Y no tiene que ver solo con que no vaya a funcionar
lo que están haciendo porque no conocen el contexto. También tiene que ver con que si las personas son parte del proceso de cambio, van a adherirse mucho más a él, porque ellos también participaron a generar este modelo de cambio, por decirlo de cierta manera. Entonces, aquí, principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción. Si se fijan, este diagrama es completamente distinto al otro, ¿cierto? Aquí tenemos ciclos. Inmersión inicial en la problemática o necesidad y su ambiente, de parte del investigador. Y si se fijan, todo esto va en conjunto. ¿Viste? Vieron que aquí se ve, puedo pasar del 1 al 4, me repito, ¿cierto? Del 1 al 4 repito. Y puedo retroceder, avanzar y retroceder en cada una de las acciones, de los ciclos, perdón. Entonces, el primer ciclo se llama identificar la problemática. Primero hago una inversión inicial, ¿cierto? Planteo el problema, recolecto datos sobre la problemática y sus necesidades, genero categorías, temas, hipótesis. Identifico, aquí si se fijan, sí, también por supuesto busco teoría, qué sé yo, pero es que lo más importante es ir donde las personas, recolectar datos sobre el problema y qué necesidades tienen. De ahí yo genero categorías, temas, hipótesis. Después, otro ciclo, elaborar un plan. Se desarrolla un plan que tenga objetivos, estrategias, acciones, recursos y lo programo. O sea, hago un proyecto que voy a implementar. Y también, si es necesario, recolecto datos adicionales para el plan. De nuevo, aquí la flecha. Esto es intercambiable. ¿Cuál va primero, cuál va después? Se va, por ejemplo, puedo tener desarrollado el plan, pero me di cuenta que en realidad hay algo que no consideré, recolecto más datos. Y así en círculo. Después, tercer ciclo. Implementar y evaluar el plan. Ya, se pone el plan en marcha. Se ajusta bien el plan o partes de este y se vuelve a implementar si hay algún problema. Se toman decisiones, puede redefinir la problemática, generar nuevas hipótesis. Revisar la implantación y sus efectos. Recolectar datos para evaluar la implementación y comunicar plan, acciones a toda la comunidad. Aquí, todo un ciclo, porque yo empiezo ya. Quiero poner en marcha el plan, para esto voy viendo cómo va la implementación, si tengo algún problema, voy hablando con la comunidad, ¿cierto? Después lo puedo ir ajustando, el tomar decisiones también va en toda una de estos cuadritos que salen acá, el tomar decisiones. Si se fijan, todas estas partes aquí están en círculo y todas unidas, porque son cosas que, si bien, claro, no necesariamente voy a empezar por poner en marcha el plan. Quizás antes de eso voy a comunicar el plan a la comunidad y después ellos me van a decir, no sabes que tienes que modificar algo. Entonces ajusto el plan y después recién lo pongo en marcha. Después de eso recolecto datos para evaluarlo y después hablo de nuevo con la comunidad y me dicen que no, hay que redefinir la problemática. Ya, y así, si se fijan, es todo como un círculo, por eso se llama ciclo. Y se puede ir en no hay un orden específico. Después, cuarto ciclo, retroalimentación. Ya, recolectar datos y volver a evaluar el plan implementado con ajustes. Informar de los resultados y acciones a toda la comunidad. Nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones. Nuevos diagnósticos, se puede repetir el ciclo. Ya, aquí trabaja con la comunidad y ve cómo está funcionando. Ya, funciona bien, funciona mal, les gusta, no les gusta, lo hacemos de nuevo, que cambiamos, ¿ya? Aquí se trabaja de codo a codo con las personas que son parte de la problemática que se quiere solucionar. Esa es la investigación-acción. Y salía de toda la lógica de lo que habíamos visto hasta el momento, lo que yo considero súper interesante y valioso también, porque a veces pensamos que las cosas, por ejemplo, siempre hay que seguir el método científico o ser estructurado de cierta forma, pero hay distintas maneras de ver el mundo, de entender las cosas y de también pensar que ustedes también pueden apoyar quizás a las personas, incluso considerando un diseño de investigación, ¿no? Considerándolo desde la investigación. Entonces piensen en la investigación cualitativa, se utiliza mucho para generar cambios en la sociedad. ¿Ya? Y más allá de justificarlo con números, sino que directamente, específicamente la investigación-acción. También se puede ver en algo más específico, como por ejemplo, no sé, en educación se utiliza bastante porque se implementan nuevas estrategias educativas, ¿cierto? Y se evalúan qué tal, y si los niños aprenden mejor con esa o con la anterior. Diseños narrativos.
Ya, este diseño de investigación también es un poco distinto a todo lo que habíamos visto hasta el momento. ¿Qué son los diseños narrativos? Pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos, o sea, todo, ¿cierto? Contexto donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones, interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. ¿Qué significa esto? Me interesa la narración de las experiencias de las personas. Si bien siempre hemos querido contextualizar, obviamente el conocimiento tiene que ser contextualizado, ¿ya? Pero aquí es contextualizar la época y el lugar, ¿ya? Tiene que ver con historia también, donde ocurrieron las experiencias que se están investigando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se reconstruye las historias individuales, los hechos, las secuencias de eventos y los resultados, identificando temas y categorías para armar una historia narrativa general. ¿Cuándo se utilizan estos diseños? Cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. Entonces aquí yo puedo quizás analizar el efecto, no sé, el efecto que ha tenido la sobrecarga laboral en los trabajadores del área de la salud. Entonces un diseño narrativo yo tendría que entender, más allá, bueno, las historias individuales, los hechos que ocurrieron, pero a nivel personal y también el contexto en el que se encuentra toda la historia, en qué época de la historia está, en qué época de la historia es ahora en la actualidad, es algo que pasó anteriormente, necesito conocer cómo ha afectado quizás la vida de las personas directamente, pero necesito saber la historia con detalle de lo que ha pasado. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Piénsenlo como que necesito conocer la biografía de alguien. Ese es un diseño narrativo. De hecho, ¿qué es una narrativa? Son las biografías o historias de vida de personas o grupos. ¿Ya? Pasajes o épocas de las vidas de personas o grupos. O sea, las historias de vida, pero tal vez enfocado en un momento. Uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente de personas o grupos. Si se fijan, tiene que ver con conocer la vida de las personas y cómo esa vida de las personas sirve para entender un problema más grande, siempre en el contexto histórico en el que se está dando el problema. ¿Cómo se hace? Recopilo historias o narraciones de experiencias de los participantes, dependiendo de mi problema de investigación, armo una historia general a través de las distintas visiones de las personas. ¿Ya? Recolecté biografías, historias de vida de muchas personas y pongo todas esas experiencias en un contexto, ¿cierto? Histórico. Y las categorías y temas se describen a través de historias. Se cuenta una historia, por ejemplo, ¿qué categoría puedo tener? No sé, a ver qué categoría puedo tener si estamos hablando de la emergencia sanitaria, a ver, y los trabajadores de salud en la emergencia sanitaria. Puede ser una categoría la cantidad de horas trabajadas, no, los cambios que se han generado en la manera en la que se atiende a los pacientes, por ejemplo. Entonces cuenta las historias de todas las personas que hablan sobre ese tema, lo cuenta como una historia. Aquí, bueno, antes de, miren, me queda este cuadrito donde está como el detalle, pero antes este cuadrito yo creo que lo pueden revisar ustedes, sale los diseños, que está teoría fundamental, etnográfico, narrativo, fenomenológico e investigación-acción, ya no está el último que les voy a mostrar, explica qué tipos de preguntas de investigación se hace y qué información proporciona. Y aquí queda más claro más o menos. ¿Ya? Y aquí sigue con lo mismo. Tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño. Disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes. Esta es otra tabla. Objeto de estudio, que es lo que estudia, ¿cierto? Instrumentos de recolección de datos más comunes, estrategias de los análisis de datos, o sea, estrategias de análisis de los datos, producto, o sea, ¿qué va en el reporte? ¿Ya? Esto les sirve harto después cuando quieran comparar o si quieren elegir algún diseño de investigación. Ustedes pueden ver cómo está escrita su pregunta de investigación, ven estas tablas y pueden ver cuál es el el diseño de investigación que más les va a servir. Y terminemos con la investigación clínica cualitativa porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos investigadores empezaron a decir, ok, es interesante recolectar datos, la epidemiología es muy importante para saber cuántas personas tienen cierta enfermedad, ¿cierto? ¿Qué tanto puede afectar?
la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, ver cuáles son los síntomas que tienen las personas. Todo muy interesante, pero ¿qué pasa con las personas en sí? ¿Qué pasa con las experiencias de las personas en la clínica? ¿Cómo se omite el relato de la gente? ¿Cómo se omiten sus experiencias? ¿Cómo se omite cómo ellos han vivido su enfermedad? Entonces, la investigación clínica cualitativa es una visión en la que el profesional clínico y el paciente son coparticipantes de las realidades del tratamiento médico. O sea, no todo es un número objetivo, sino que también hay personas que están detrás por el lado de la persona que tiene una enfermedad, la persona que está haciendo el tratamiento, ¿cierto? Y cómo viven esta realidad de estar en este contexto de salud, más allá del número que signifique que pueda ser la persona que está enferma, ¿cierto? Entonces se combina la medicina basada en la experiencia con un enfoque multimétodo participativo y basado en la acción. La investigación clínica se trabaja a partir de todos los diseños de investigación cualitativos que les mostré. ¿Ya? Sí, son métodos experimentales de investigación documentales y de campo, porque no sé si, por ejemplo, también podríamos decir que no es tan fácil aceptar, por ejemplo, hacer una etnografía en un hospital. Puede ser antiético, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que son métodos experimentales. Utiliza de marco de referencia la teoría fundamentada, ¿cierto? Métodos de experiencia personal, entrevistas clínicas y observación participante. Si se fijan, es una mezcla de un poco de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Las entrevistas clínicas tiene que ver, hay un método específicamente de salud, ¿cierto? Pero las experiencias personales, ya sabemos que eso es fenomenología, observación participante es la etnografía. Ya incluso podrían hacer investigación-acción, seguramente, ¿cierto? Lo que proponen, bueno, los autores que hablan de la investigación clínica es que las cuestiones que emergen de la experiencia clínica personificada, incorporada y vivida en forma consciente marca la conversación y determinan el diseño de la investigación. O sea, no solo el diseño de investigación que voy a utilizar no nace, puede nacer al revés. Puedo yo primero hablar con las personas y después ver de qué manera voy a hacer la investigación. ¿Ya? Y esto es lo que yo les decía, quieren redescubrir la evidencia faltante en la investigación clínica, la riqueza y la profundidad de lo que significa efectividad en la gente, las experiencias, ecología, el poder, los contextos, etc. Es lo que yo les decía, las personas no son solo un número, ya las personas se encuentran en contextos de relaciones de poder. Imagínense la diferencia que hay entre alguien que tiene una enfermedad, tiene miedo, alguien que tiene cáncer, por ejemplo, que tiene miedo, que no sabe qué es lo que le pasa, y que está con un médico que supuestamente que sabe todo sobre la enfermedad, pone su vida en las manos de otra persona. Entonces todo eso obviamente va a generar ciertas relaciones de poder. ¿Ya? El que dice se cree ciegamente a la persona que la está tratando, eso también les van a pasar a ustedes, que las personas con las que trabajan van a creer ciegamente lo que ustedes les dicen muchas veces porque ustedes son los expertos. Entonces la investigación clínica cualitativa dice, ok, pero eso es importante de investigar. Yo quiero saber de qué forma eso es así, ¿ya? Y explorar las implicancias humanas en los temas de racionamiento y costos, biotecnología e ingeniería genética. ¿Qué implica el que sea más cara la salud, el que te cobren o que una gasa tengan que cortarla en 4 para tratar una herida, ¿cierto? Racionamiento y costos. ¿Cómo influye la biotecnología y la ingeniería genética en la vida de las personas, en las experiencias, etcétera? ¿Qué pasa puedo investigar, por ejemplo, qué pasa, qué opinan las familias que tienen hijos por fertilización asistida, ¿cierto? In vitro, etcétera. Pero más allá del número, como les digo, tiene que ver con las experiencias de las personas. ¿Ya? Y aquí, como les había dicho, para definir cómo va a ser el diseño de la investigación, tengo que hablar con las personas directamente. Por eso dice las cuestiones que emergen de la experiencia clínica personificada. Eso es lo que me ayuda a definir de qué manera voy a investigar la problemática, pero de forma cualitativa. ¿Ya? Es dejar de ver a la persona como un número y empezar a verla como persona. Me faltó ver algo, pero ya no alcanzamos, que era el cuadrito de la investigación narrativa, pero se las voy a subir para que ustedes la puedan revisar. ¿Cómo se hace una investigación narrativa? Ya, ya son las 7:11, así que hasta aquí quedamos. Ya la próxima, bueno, el jueves tenemos taller,
y ahí si tienen alguna duda sobre esta clase me dicen, pero el taller va a ser específicamente sobre, tienen que elegir un diseño de investigación para su problema. De eso se trata el taller, si no me equivoco ya lo subí. Así que gracias por venir, nos vemos el jueves. Chao, Paula. Profe, no se vaya. No me voy. Michelle, ¿qué pasa? ¿Ah? Profe, tengo una duda. O sea, con mi grupo tenemos una duda, pero del... ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Dime, ¿es del taller? Sí, pero del taller 5. Ah, ya. Voy a dejar de grabar entonces. Dame un segundo.